Ya de regreso con más información. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo en vivo la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Nuestra línea telefónica 444-822-2400. Me da mucho gusto recibir y saludar a mi tocayo, como cada martes, el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, quien es director de Salud Pública de los Servicios de Salud en el estado, además del vocero del coronavirus en precisamente San Luis Potosí. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre. Muy bien, muchísimas gracias, tocayo, el gusto es mío, con un placer de saludarte a tu auditorio y estamos a la orden como siempre. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Lutzo. Algunas variantes, doctor, que se han presentado del martes anterior que platicábamos a la fecha. Bien lo has dicho tú siempre y en todo momento cuando te lo cuestiono, no podemos echar campanas a vuelo. Llegamos a tener menos de 100 casos que, sabemos que cada caso es muy importante, pero el punto ideal sería mantenernos, como lo habías dicho en su momento, por abajo de los 100 casos diarios, los 100 casos promedio o menos de ellos. Y se dieron así durante la semana anterior y esta, pero hoy volvimos a esa parte de rebasar los 200 en las últimas 24 horas. De la semana anterior a esta, doctor, ¿cuáles han sido los cambios que tú has notado? Bueno, pues como lo hemos comentado, la transmisión continúa activa. Primero hay que reconocer que la gran mayoría de las personas estamos susceptibles, no tenemos defensas contra el virus y esto en la mayoría nos da la posibilidad de contagiarnos, de infectarnos y en una proporción un poco más baja de desarrollar la enfermedad. Esto es un terreno fértil para el virus, para propagarse, para generar enfermedad. De tal manera que, bueno, ante ese panorama, pues el riesgo existe. Hemos tenido una transmisión constante que se refleja en dos indicadores, Miguel. Uno tiene que ver con los casos nuevos, desde luego. Hemos tenido oscilaciones que son normales, son esperadas, porque también depende de algunos factores incluso sociales. Tiene que ver con la forma en que decidimos acudir a la atención médica o decidimos tomarnos la muestra, por ejemplo, que generamos esta situación de confianza y decidimos acudir al médico que nos corresponde en el IMSS, en el ISSSTE, en servicios de salud, de tal manera que esas oscilaciones son normales, pero cuando los acomodamos por fecha, justo esta última semana habíamos tenido lo que tú señalas, una disminución de casos importante con respecto a las previas, pero volvimos a tener incluso el día de hoy más de 200 casos. Esto, ¿qué nos enseña, qué nos recuerda? Que el virus está presente, que no se ha ido, que sigue habiendo transmisión en todas las regiones del estado, Miguel, y tenemos otro indicador que es muy importante y que es muy sensible. Y aquí yo quisiera aprovechar el espacio nuevamente, Miguel, en el término de la confianza hacia el sistema de salud. La epidemia es una realidad y tenemos que enfrentarla. Si alguien inicia con un cuadro respiratorio, es sumamente importante que también lleve a cabo las medidas preventivas, que trate de evitar contagios adicionales en su familia, en su entorno, con el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la limpieza de superficies, también desde luego la sana distancia. Pero sobre todo, Miguel, porque es algo que nos preocupa mucho y que sí podemos evitar, es inaceptable tomar o considerar que las defunciones es algo normal. No debemos de aceptar las defunciones como algo normal, se pueden evitar, se pueden reducir y tenemos que seguir trabajando en esto día con día. Sigue llegando personas que por la razón que sea, Miguel, y nos han comentado muchas personas, me da miedo que me digan que tengo COVID, cuando la enfermedad sigue avanzando, llegan tarde a la atención médica y a veces es demasiado tarde, ya pasó el tiempo adecuado para iniciar tratamiento, desafortunadamente sí es COVID-19, desarrollan neumonía y en muchos casos se han registrado defunciones de personas que no dio la oportunidad de hacer un tratamiento adecuado, de hacer un tratamiento médico adecuado. La epidemia va a continuar y tenemos que actuar. Hay opciones, hay tratamiento que se puede dar de forma temprana, de forma oportuna. Uno de ellos es la terapia de oxígeno, que ayuda a generar salud en los pulmones. Esta batalla que se libra a nivel pulmonar, el oxígeno es muy importante cuando una persona empieza a tener neumonía
y se ha demostrado ya con toda esa experiencia que es la diferencia entre la vida y la muerte. Lo comento, Miguel, lo aprovecho para comentarlo porque sigue llegando gente demasiado tarde y sigue habiendo este temor de que no quiero acercarme porque qué tal que me dicen que sí tengo COVID-19. Es muy importante saber que se tiene o no la enfermedad y sobre todo identificar las complicaciones de manera temprana. Ese es un punto importante que tenemos que seguir trabajando porque de lo contrario vamos a mantenernos con defunciones altas. Hoy reportamos 17 y bueno, las defunciones continúan, los casos continuarán, pero tenemos que seguir trabajando para que esto sea lo menos posible, el menor número de casos nuevos, el menor número de hospitalizaciones y desde luego el menor número de defunciones, Miguel. Doctor, has comentado un punto muy importante en cuanto a las defunciones. ¿Qué representan esta barrera imaginaria? Siempre las cifras cerradas, cuando son superiores, sobre todo, nos pueden mover todavía un poco más la conciencia, la sensibilidad. Después de alcanzar y rebasar ya las 100,000 muertes en nuestro país, ¿qué representa precisamente para el sistema de salud de nuestro país este reto? Bueno, pues lo hemos comentado ya en varias ocasiones. Hoy día, seguramente, sin duda, el COVID-19 será la principal causa de muerte en este año para nuestra población. Estábamos teniendo ya, por el crecimiento poblacional y todas nuestras características demográficas, estábamos teniendo alrededor de 700,000 defunciones por año. Y bueno, en este año se agrega una nueva causa que genera un exceso de defunciones que complica muchas enfermedades crónicas y es un enorme reto, evidencia que necesitamos siempre fortalecer, mejorar la atención a la salud, pero también nos recuerda el tema de la corresponsabilidad. Y esto que llamamos sindemia, Miguel, que alguna vez lo platicamos contigo, es la presencia de 2 epidemias que se sinergizan, que se suman y que actúan de manera peor que si estuviera solamente una de ellas. Estamos viviendo una epidemia de enfermedades crónicas, incluida la obesidad, la diabetes y la hipertensión, por mencionar las más frecuentes, y desde luego estamos viviendo esta nueva epidemia del coronavirus. La suma de las 2 epidemias es lo que nos está generando una mayor tasa de mortalidad como país, como Estado también, y esto genera pues un mayor daño a la población. Tenemos que mejorar nuestra cultura de la prevención y tenemos que mejorar también nuestra cultura de la atención médica. Las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, tienen que estar bajo tratamiento. Una persona que tiene descontrolada su diabetes, por dar un ejemplo, puede perder de 10 a 15 años de vida saludable. Es decir, es una persona que va a vivir menos y los años que viva también los va a vivir con una calidad muy baja por afectaciones en sus ojos, en sus piernas, en sus extremidades, en sus riñones. La diabetes es una enfermedad que afecta todo el cuerpo porque afecta los vasos sanguíneos. Y una persona que tiene descontrolada la diabetes, que tiene la glucosa en 200, 250, que no baja a niveles normales, que para eso hay tratamiento médico, farmacológico y también el tratamiento con dieta y ejercicio se tiene que hacer de manera integral. Esto sumado al COVID pues realmente está causando estragos. El pronóstico de las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión o que tienen obesidad o 2 o más de estas enfermedades, hay personas que tienen las 3 enfermedades, es malo. El pronóstico con COVID es malo porque el cuerpo está batallando prácticamente con 3 condiciones o 4 condiciones diferentes al mismo tiempo y esto también suma al tema de las defunciones. Esto explica de alguna manera el por qué tenemos tantas defunciones. Entonces, tenemos que seguir, esto es un recordatorio importante de esta otra epidemia que tenemos en nuestro país. Tenemos que seguir trabajando, desde luego los servicios de salud, las instituciones de seguridad social, el sector privado también. Tenemos que mejorar y tenemos que ofrecer todos estos servicios que ya se hacen, Miguel, que ya se hace, pero hay un tema de adherencia terapéutica,
hay un tema de pues la falta de seguimiento también. Opciones de tratamiento hay, los servicios de salud son gratuitos para toda la población que así lo requiere, que no tiene seguridad social. Hay diferentes tratamientos disponibles para la diabetes, pero hay que generar este propósito de buscar que la diabetes esté controlada. Por citar un ejemplo, Miguel, que me parece es muy importante. Hace algunos días salieron los resultados de la nueva encuesta, de la última encuesta de salud y nutrición a nivel nacional, y pues también es un recordatorio de que tenemos un grave problema con estas enfermedades crónicas y que ahora con la suma del COVID pues explica este daño que estamos teniendo a nivel poblacional. Por eso hoy día el exhorto también es a todas las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad y otras enfermedades crónicas que vayan a atención médica, que busquen el control de estas enfermedades. Si bien no se pueden curar, se pueden controlar, se pueden disminuir los riesgos y con esto tener un panorama diferente. Doctor, termino con esta pregunta. Considero que es realmente importante. El gobierno federal ha dado a conocer que ha creado un programa de apoyo para gastos funerarios, precisamente para las familias que han perdido algún miembro de la misma por el COVID-19. Quiero tu opinión. ¿No hubiera sido mejor que la estrategia fuera diferente desde un principio? Bueno, pues creo que, como lo hemos comentado alguna vez, Miguel, las políticas públicas están emitidas, hay recomendaciones internacionales sobre cómo manejar la epidemia. Nosotros como Estado siempre hemos procurado estar muy atentos a lo que señala la Organización Mundial de la Salud, que México como país miembro pues incluso es un país muy activo, es de los países que más recursos dona o entrega a la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de millones de dólares cada año. Y también a la Organización Panamericana de la Salud, que también somos miembros, somos parte de estos dos organismos que forman parte del sistema de las Naciones Unidas y que justo ellos tienen todos los mecanismos y pues recursos de todo el mundo, tanto humanos como financieros, pues para poder determinar cuáles son las recomendaciones. Y en este sentido, aquí en San Luis Potosí, hemos procurado mantener una línea de trabajo que esté apegada a las recomendaciones que hace esta organización, en términos, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica, que sea activa, que no sea limitada, al contrario, salimos a diferentes espacios a buscar a los pacientes, a identificarlos tempranamente para poder llevarlos a desde luego un diagnóstico confirmatorio y también un tratamiento que sea lo más oportuno. Y bueno, el tiempo siempre es el juez, habrá que esperar estudios, hay algunas diferencias, muchos países tomaron diferentes conductas o hicieron énfasis en algunos temas específicos y bueno, pues el tiempo también y las investigaciones y los estudios que se hagan a posteriori determinarán cuáles pudieron haber sido las mejores estrategias, en qué contexto, en qué temporalidad, y bueno, para eso habrá que esperar ese momento para poder emitir una opinión que sea pues con todos los elementos. Por lo pronto hay que reconocer, Miguel, que estamos ante una enfermedad que ha causado estragos, no nada más aquí en México, en todo el mundo, que ha sorprendido a países que tienen una gran cantidad de recursos económicos, financieros, como son los de Europa, en el centro de Europa. Yo siempre menciono el centro de Europa, me refiero a Francia, Alemania, desde luego Inglaterra, España, Holanda, que son países de los más poblados y que también están en el G20, que son los países, algunos de los países que tienen mayores recursos económicos, pues también fueron sorprendidos desde hace 2 o 3 meses con esta segunda ola epidémica y apenas después de 7 semanas de un confinamiento intensivo, masivo, apenas están teniendo reducciones. Mañana vamos a revisar este tema con el informe semanal de la Organización Mundial de la Salud. Europa estaría teniendo su segunda semana ya de disminución de casos, pero les ha costado un gran esfuerzo. Así es que yo creo que no hay una receta correcta, pero lo que sí me queda claro, Miguel, también es que tenemos que trabajar de manera coordinada.
sociedad y gobierno. El ejemplo está en Asia, en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, son países, China también, desde luego, son países que por la razón que sea, ya sea un tema cultural o de mando o de sistema político o sociopolítico, se determina una política, se determinan acciones y todo el mundo las cumple, o la gran mayoría de las personas las cumple, y esto que nos ha enseñado que se mantienen con baja transmisión, e incluso cuando llegan a tener brotes e incrementos en la transmisión, regresan rápidamente a una baja y muy baja transmisión, pero se requiere de mucha disciplina, se requiere de mucho sacrificio, tiene que ver sin duda con el aspecto cultural. Sí, hay que usar cubrebocas, todo el mundo dice cubrebocas. Si te dicen tienes que estar bajo resguardo 15 días, las personas se mantienen bajo resguardo 15 días. Y eso tenemos que aprender de estos países que lo están haciendo bien para hacerlo mejor, y tenemos que trabajar juntos, Miguel. Esto es un barco y tenemos que remar hacia el mismo lado. Aquí no importa la cuestión ni política, ni de credos, ni de ninguna forma. Esto nos está afectando por igual en todos los niveles, en todos los estratos socioeconómicos, y la solución no está a la vista todavía. Aún llegando a las vacunas, hay una declaración muy importante en estos días de la Organización Panamericana de la Salud. A pesar de que se inicie la vacunación, no va a estar el tema resuelto. Se requieren semanas o meses después de la vacunación para poder evidenciar de que las personas que recibieron la vacuna ya tienen niveles de protección de anticuerpos, y aún así las vacunas no van a ser para todas las personas en el primer momento. Esto hay que ser muy claro también. Se va a iniciar con varias etapas de vacunación, se va a vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad grave y de muerte, y esto va a llevar meses. O sea, después de tener vacunas seguras y eficaces, vamos a necesitar todavía más meses, y en este sentido, Miguel, las medidas preventivas, como lo están haciendo estos países de Asia, esa es nuestra meta, eso es lo que tenemos que hacer, y hacia allá tenemos que apuntar, pero se requiere de la participación de toda la sociedad de manera corresponsable, de manera solidaria, porque hasta ahora es lo que hemos visto que funciona mejor. La movilidad de las personas, el ir a espacios cerrados, el acudir a eventos o espacios cerrados, a reuniones sociales, es una situación que trabaja en contra de nosotros, en contra del control de la epidemia, y que pues estamos ante el riesgo de lo que viene en las fiestas decembrinas, en todo lo que viene, desde luego las fiestas religiosas también relacionadas con el fin de año, el Día de la Virgen de Guadalupe. Tenemos que ser muy cuidadosos porque seguimos con el riesgo de tener una segunda ola epidémica, y esto no se va a eliminar, no va a desaparecer. Todo nos apunta que el riesgo ahí está presente, y las opciones están muy claras, Miguel. Tenemos que seguir con el uso del cubrebocas, la sana distancia, la limpieza de superficies, es lo que tenemos que hacer. No hay otra opción por el momento, pero también es importante que lo hagamos todas las personas, sociedad, gobierno, empresas, organizaciones civiles, todo tipo de organizaciones políticas. Todos tenemos que trabajar y remar hacia el mismo lado, porque la prioridad número uno es la salud de la gente, y desde luego pues que en eso estamos todos. Creo que en eso no hay desacuerdo. Todos estamos en el entendido de que es la prioridad número uno y que tenemos que trabajar para lograr y preservar la vida de la mayor cantidad de gente que se pueda. Estamos, como lo hemos dicho, ante una guerra y tenemos que actuar en consecuencia. Doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, te agradezco muchísimo tu información y por supuesto la disponibilidad para esta llamada telefónica. Al contrario, Miguel, muchísimas gracias. Es un gusto, y agradecer siempre al canal y a ustedes como empresa y a todos los medios de comunicación que nos ayudan, que nos siguen ayudando todos los días para que la población pues tome las mejores decisiones. Si bien ha sido muy largo, ha sido demasiada información todos estos meses, pero pues es el problema público número uno que estamos enfrentando en este momento, y tenemos que estar informados y tenemos que saber qué hacer, porque esto, como decíamos hace un minuto, pues va para largo. Así es, doctor, tenemos una responsabilidad muy importante todos en la sociedad. Te escuchamos mañana y te vemos en la rueda de prensa, doctor, y por supuesto en nuestros diferentes espacios de Noticieros Canal 7. Un abrazo. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos.
Muy buenas noches, el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, estoy de regreso.